María en la historia de la salvación. Ese es el tema. Cuando uno habla de salvación, para empezar solo por el título, la salvación, quiere decir todo el papel redentor de Jesús nuestro Señor para el género humano, incluido cada uno de nosotros individualmente considerados. Ahora, si se trata de redimir y de salvar, es porque hubo una culpa. Y ahí entonces nos remontamos al inicio de los estudios, cuando se veía la obra creadora de Dios, nuestro Señor. Y cuando se habla de la obra creadora de Dios, nuestro Señor, tenemos que hacer ese paréntesis importante. Dios, nuestro Señor, uno y trino, Él no necesita crear, porque Él se basta a sí mismo. Dios es un ser perfecto. Y cuando Él crea, las obras que salen de las manos de Dios, las obras de la creación, las criaturas todas, racionales, irracionales, los seres minerales, los seres vegetales, los animales, todas esa obra de la creación la hace Él por pura bondad. La creación en el fondo no es otra cosa que las obras de la creación, ellas de alguna manera quieren manifestar las perfecciones de Dios. Es para eso que Dios las ha creado, y para Dios permitirles a ellas que reflejen las perfecciones y las grandezas y la gloria de Dios. Entonces uno ve evidentemente dentro de la creación, los animales, las plantas, como muchos de ellas son símbolos para nosotros los hombres de virtudes o de defectos. Los animales muchas veces, ¿no? Y entonces para eso han sido creadas por Dios. Y sin embargo, en esa obra de la creación de Dios, nuestro Señor, Él creó por excelencia dos tipos de criaturas, que son los ángeles y los hombres, seres racionales con un alma espiritual, y a pesar de que fueron creados en estado de inocencia, en estado de gracia, fueron colocados en estado de prueba. Y tanto una tercera parte, como nos lo dice el apóstol San Juan en el Apocalipsis, un tercio de los ángeles fueron precipitados al abismo. Ellos fueron puestos a prueba para manifestar el amor a Dios creador. Y los hombres también fueron puestos a prueba. Los ángeles fueron precipitados en el mismo momento en que ellos optaron, en que ellos hicieron la elección con relación a Dios. Pero para los hombres estableció un régimen diferente de gracia, porque incluso nos lo dice la tradición, ciertamente lo habrán visto, esa frase tan hermosa que dice: dichosa culpa que nos mereció un tal Redentor. O sea, fue porque Adán pecó, porque el género humano pecó contra el plan divino, contra el plan de Dios, que Dios nuestro Señor estableció un plan B, un plan A más A, como quieran llamarlo, por el cual Dios nuestro Señor determinó que Él se iba a encarnar, que Él se haría hombre para redimir al género humano. El verbo eterno de Dios no se habría hecho hombre si el hombre no hubiese pecado. Y por lo tanto, es esa misericordia tan infinita de Dios nuestro Señor, por la cual Él determina hacer un régimen de gracias muchísimo mayor quizá que ese plan A inicial, que era el orden de la creación. Y para salvar a los hombres y para redimir a los hombres, era necesario que esa alianza que había sido rota entre el género humano y Dios nuestro Señor fuera unida, fuera rehecha esa alianza perfectamente. Y era necesario, para hacer esa unión perfecta, que el propio Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, tomase la forma humana, compartiese nuestra humanidad aquí en la tierra durante 33 años y después se ofreciese en holocausto como víctima expiatoria en lo alto del Calvario. Hay entonces el tema de la encarnación, que ya ustedes ciertamente ya lo vieron en la segunda o tercera de las reuniones, que es un tema tan hermoso porque es uno de los auges del plan salvífico de Dios nuestro Señor.
se da la encarnación, después viene el nacimiento, y con el nacimiento viene como consecuencia el holocausto supremo de Cristo, porque para eso venía, para morir en la cruz y salvar a los hombres. Y entonces, ahora nos corresponde ver ese misterio tan extraordinario que entraña la personalidad de María Santísima. María Santísima es una criatura humana, mas en torno de esa criatura humana Dios estableció un misterio extraordinario que hasta el momento no ha sido plenamente dilucidado, no ha sido plenamente conocido, aclarado, y que corresponde a los hombres a lo largo de la historia de la humanidad, descifrar ese misterio tan extraordinario que encierra en sí María Santísima. Porque María Santísima, pues, digamos, es poco decir que ella es la obra prima de la creación, salida de Dios nuestro Señor. La obra más magnífica de Dios es María Santísima, en la obra de la creación. Y el plan que Dios tenía con María Santísima era un plan muy importante, porque era a través de María Santísima y con la encarnación en sus entrañas virginales del Verbo de Dios humanado, redimir y rescatar al género humano. Ahora, aquí es necesario hacer una discreción, un paréntesis que es fundamental, y que es el siguiente. Siendo María Santísima una mera criatura, esa criatura que es María Santísima, por más perfecta que ella es, comparada con la infinitud de grandeza, de gloria, de santidad, de perfecciones de Dios nuestro Señor, es menos que un átomo. Es una nada, porque cualquier cosa comparada con el infinito es nada. Y sin embargo, ahí es lo que nos cabe proclamar: Dios nuestro Señor estableció para esa criatura extraordinaria que es María Santísima un plan extraordinario, que era realizar a través de María la obra salvadora. Por eso nos dice San Luis María de Montfort que así como nuestro Señor quiso comenzar con María Santísima el plan de la salvación, es de entender que querrá también terminar a través de María Santísima el plan de la salvación. O sea, ella fue el camino que nos trajo al Salvador. Fue la luz, como es el lucero de la mañana que ya nos avisaba. Ustedes saben que la Virgen, miran esa estrellita que tiene la Virgen de Fátima, ahí casi a los pies, a la altura de los pies. Esa estrella nunca explicaron los niños nunca explicaron el sentido de esa estrellita, al igual que de esa esfera que tiene ahí en la cintura. Los fatimólogos explican de toda manera lo siguiente. Ellos dicen que así como en las noches estrelladas, en un momento determinado las estrellas como que comienzan a desaparecer, y aparece un lucero especialmente luminoso que se llama la estrella de la mañana. Cuando la estrella de la mañana comienza a brillar, es que ya se acerca el sol ya está para nacer. Entonces María Santísima es ese lucero de la mañana, esa estrella de la mañana que nos trae al sol de justicia, que es Cristo nuestro Salvador. Entonces, ahí es muy bueno y muy importante considerar la relación trinitaria, es decir, la relación de las tres personas de la Santísima Trinidad con María Santísima, y el papel que a cada una de las personas de la Santísima Trinidad le cupo ejercer con María Santísima. Entonces hay un primer misterio que es muy bonito, que Dios Padre quiso dar al mundo al Verbo de Dios, a su Hijo unigénito, solamente por María. Es decir, no valieron las súplicas, los ruegos, las oraciones a lo largo de 4000 años de historia de la antigua ley, de los patriarcas, de los profetas, de los santos, de los justos de la antigua ley, de la antigua alianza, para traer el Mesías, porque era necesario que una doncella
una doncella purísima, virginal. Ella mereció por la excelsitud de sus virtudes y por el ardor de su súplica, tocó en el corazón de Dios y obtuvo ese beneficio extraordinario que los hombres pedían, suplicaban hacía 4 milenios. Y por lo tanto, era el esperado de las naciones naciese por la súplica de una doncella que quizás tendría unos 15 años de edad. Y ahí nos dice San Agustín una cosa muy linda. Él dice: el mundo era indigno, los hombres por lo tanto éramos indignos de recibir al Verbo de Dios, al Mesías, directamente, de las manos de Dios al mundo. Y era necesario, por lo tanto, entregárselo a María para que por medio de María el mundo lo recibiera. Y esa es entonces vamos viendo que ahí que es un misterio extraordinario, porque el propio Verbo eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se va a ser hombre para nuestra salvación, pero ¿dónde? En María, y con María, y por María. Y ahí nosotros tocamos un aspecto muy lindo, que es lo que, por ejemplo, en la Santa Misa se llama la doxología. En la liturgia eucarística, que va desde el momento en que el sacerdote dice: levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, después viene el Santos, y viene la consagración, y poco antes de la comunión, cuando va a terminar la plegaria eucarística, el sacerdote hace lo que llamábamos antiguamente la pequeña elevación. Levanta el cáliz con la hostia o con la patena, y entonces dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, ¿no? Eso lo conocemos perfectamente, que doxología es una palabra del griego, es una palabra que quiere decir glorificación. Entonces es una exaltación, es una glorificación de la Trinidad Santísima de Dios. Allí en ese altar está siendo ofrecida la víctima por excelencia, que es Cristo nuestro Señor. Él se está ofreciendo por la mano de la Iglesia. El sacerdote entonces ofrece esa víctima sagrada al Padre Eterno y glorifica a la Trinidad Santísima, y se glorifica él mismo y glorifica a la Trinidad Santísima. Entonces usted ve cómo aquí se puede hacer una analogía muy hermosa, porque nuestro Señor se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. En María y por María. Es decir, era necesario el consentimiento de María Santísima. Y en ese sentido, uno puede imaginarse que el momento más sublime, digamos, el instante más sublime hasta ese momento de la encarnación del Verbo, en que, por así decir, la Santísima Trinidad y los bienaventurados, pues los justos que estaban en el limbo, todos los ángeles, todas las potestades, los coros celestiales, estaban santamente expectantes en el cielo a la espera de que María Santísima diese esa aceptación a la voluntad de Dios, porque era potestativo en ese momento a María Santísima decir sí o no. La respuesta de María es: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en ese instante mismo, ante la respuesta de María, el Verbo se hace hombre y habita entre nosotros. Y entonces ahí también sacamos otro principio, como muchos de los grandes planes que Dios nuestro Señor quiere realizar, Él los coloca en la dependencia de la aceptación o no de su criatura. En ese caso concreto que estamos analizando, era el plan más extraordinario, porque es el plan de la salvación, el plan de la redención, y ponía en la dependencia de la criatura, que era María Santísima. ¿Qué criatura? María Santísima. Y María Santísima, entonces ese fiat supremo, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y a partir de ese momento el Verbo de Dios se hace hombre. Ya por ese solo Verbo de Dios, hacerse hombre en las entrañas, ya el género humano quedaría rescatado. Ya sería la redención del género humano. Sin embargo, nuestro Señor quiso que fuera un rescate superabundante, infinito, en méritos, en gracia.
Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, también después de haberle, como acabamos de decir, de haberle pedido a María Santísima su consentimiento. Y sin el consentimiento, quizás el Espíritu Santo no habría operado esa gracia magnífica, porque recordemos que ella manifiesta la inquietud al arcángel San Gabriel: ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Y el arcángel le responde: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Hijo que ha de nacer de tus entrañas será llamado Hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo estaba a la expectativa también de ese hágase en mí según tu palabra. Ya entonces está en el misterio de la encarnación reflejado el papel de cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Entrando en el aspecto de los misterios de la redención, Dios Padre comunica a María su fecundidad. Miren ustedes esta expresión. Lo que podemos sacar de esa expresión, la fecundidad de Dios Padre. Es el Dios eterno, es el Dios creador, es el Dios inefable, es el Dios santísimo, y comunica a María Santísima esa fecundidad. Como quien dice: yo quiero hacerte parte en mi fecundidad, yo quiero que tú comuniques por la historia y a lo largo de la historia esa fecundidad divina. Es pues evidentemente en cuanto una pura criatura puede recibir ese don tan infinito de Dios. ¿Para qué? Para que ella pudiera inicialmente engendrar al unigénito del Padre Eterno en sus entrañas, mas también para que ella engendrara a lo largo de los siglos a los hijos de Dios. Entonces es lo que nos explica San Agustín. San Agustín nos hace un comentario a este propósito, diciendo lo siguiente: que las entrañas de la Virgen podrían ser llamadas perfectamente el molde de María, porque es de esas entrañas de las cuales Dios nuestro Señor sacó el ser más perfecto, que era la humanidad santísima de Cristo, a la cual se unió hipostáticamente el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Una vez se da ese misterio de la unión hipostática en María, podemos considerar la belleza de lo que es. Yo continúo con la enseñanza de San Agustín, de que las entrañas de María podían ser llamadas perfectamente el molde de Dios. Y dice: y cuando uno hace un molde, ese molde pues no debe limitarse a sacar una figura. Si es un molde perfecto, si es un molde absoluto, si es un molde excelente, pues vamos a sacar muchas figuras de ese molde. Y entre tanto, entonces San Luis María dice, más comentando a San Agustín, él dice: sí, María Santísima, o sea, Dios nuestro Señor quiso aprovechar ese molde estupendo que eran las entrañas virginales y purísimas de María, que solo concibieron en su naturaleza al unigénito del Padre, pero que concibieran a lo largo de los siglos, espiritualmente, místicamente hablando, a todos los bienaventurados, a todos los hijos de Dios. Entonces esas son las entrañas de María, el molde de Dios. Y él dice, inclusive San Agustín incluso emplea la expresión taxativa. Él dice: María Santísima engendrará a lo largo de los siglos, en esas entrañas virginales, engendrará otros dioses, con D minúscula, porque son los hijos de Dios, otros dioses. Porque recordar que por el bautismo nosotros damos, por así decirlo, un salto cualitativo brusco. De mera criatura pasamos a ser hijos de Dios y herederos del cielo. Entonces, imaginémonos pues a Jesús nuestro Señor, o al Verbo de Dios, descendiendo en el seno virginal de María como nuevo Adán en el paraíso. Porque ahí uno ve como lo que fue meramente como figura se torna una realidad verdadera en la persona de Cristo. Entonces, Cristo es el nuevo Adán,
que desciende a ese paraíso que son las entrañas de María. Cuando hablamos del paraíso, y podemos incluso hablar de que Dios nuestro Señor colocó en ese paraíso, porque dice San Luis María de Montfort, dice que Dios nuestro Señor hizo tres paraísos. Un paraíso en la tierra, el Edén. Otro paraíso que nos reserva para los bienaventurados en el cielo. Y se reservó para sí mismo un paraíso que es María Santísima. Ese es el paraíso de Dios. Ese es el santuario de Dios. Cuando uno habla de santuario, uno inmediatamente piensa, por ejemplo, en cuántas figuras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Sancta Sanctorum del Templo de Jerusalén, que era un lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para quemar el incienso junto al Arca de la Alianza, donde estaban las tablas de la ley, donde estaba un cáliz precioso de oro que contenía maná del desierto que no se consumía, un símbolo precioso de la Eucaristía, una prefigura de la Eucaristía. Y entonces el sumo sacerdote entraba una vez al año en el Sancta Sanctorum, por el respeto que se tenía a la presencia de Dios que estaba allí, tan próximo, ¿no? Después otra figura es, por ejemplo, Moisés, cuando está apenas comenzando a recibir su misión profética. Él va subiendo las laderas de una montaña, del monte, y va, quizás por una curiosidad, para ver cómo está su rebaño de lo alto, y estando allí, él de pronto ve a lo lejos una zarza que comienza a arder, y arder, y arder, sin consumirse. Arde sin consumirse esa zarza. Y dice, qué cosa curiosa. Entonces él se va aproximando de esa zarza que arde. Y en un momento determinado, él escucha una voz que le dice, quizás la voz de un ángel, quizás la voz del propio Dios, digamos, o Dios sirviéndose de un ángel. Moisés, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque la tierra que pisas es sagrada. Entonces, ¿por qué? Porque está entrando en un santuario, está entrando en un lugar sagrado, por lo tanto, revístase de fervor, de piedad, de respeto. El santuario de Dios nuestro Señor es María Santísima. Por lo tanto, nosotros nos debemos sobrecoger de amor, de veneración, de respeto, de contemplación, de gratitud con relación a ella. Entonces, este Dios hombre, miren ustedes qué cosa bonita, como Dios nuestro Señor, el verbo de Dios viviendo en María. Este Dios hombre encuentra su libertad en dejarse aprisionar en el seno de María. Entonces, encontrar su libertad en el seno de María. Después, manifiesta su poder dejándose llevar por esta jovencita, porque de alguna manera es una forma de esclavitud. Él es Dios nuestro Señor, Él es el Creador, Él es el Eterno, y entre tanto, ahí en las entrañas de su madre, Él está supeditado a que va para donde su madre vaya, recibe el alimento que su madre le proporciona, por lo tanto, Él está como esclavo de su madre. Por eso es que la fiesta de la encarnación del Verbo, en que María Santísima se dice la esclava del Señor, y aquí la esclava del Señor, hágase mi según palabra. La fiesta por excelencia de la esclavitud mariana es el 25 de marzo, la fiesta de la esclavitud, el momento en que la Santísima Virgen da de sí misma ese fiat, esa aceptación plena a la voluntad de Dios para que el Verbo se haga en sus entrañas. También el Verbo, en la práctica, se hace esclavo de María Santísima, en las entrañas de María. Seguimos hablando. Cifra su gloria y la de su Padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra para no revelarlos sino a María. Imaginémonos, por ejemplo, el más hermoso de los palacios. Imaginemos salas magníficas, tapicerías preciosas, cristalerías, porcelanas,
obras de arte, pinturas, cosas magníficas. Por cada uno de esos salones o por todos ellos pueden circular los cortesanos libremente. Con el rey se puede encontrar de cuando en cuando. Sin embargo, como todo hombre público, un rey tiene su vida íntima. Y entonces hay un lugar en el palacio que es la suma de todas las perfecciones que existen en el palacio, está en ese lugar. Es el lugar más magnífico del palacio, donde se da, por así decir, la vida íntima del rey con su madre, con su familia real. Y por lo tanto, esa imagen nos sirve para hacernos la idea de cómo porque ahí en ese lugar, el rey revela a su familia muchos de los planes más magníficos que él tiene para realizar en su reino. Él los revela allí en ese momento en que él está en esa intimidad. Y por lo tanto, ese santuario de Dios nuestro Señor, ese paraíso del nuevo Adán, que es María Santísima, que son las entrañas virginales de María Santísima, es el lugar donde Dios nuestro Señor tiene los mayores esplendores, las mayores gracias, las mayores bellezas, las mayores manifestaciones de su santidad. Glorifica, el propio verbo de Dios glorifica su propia independencia, porque ¿quién más independiente que Dios? Porque es un ser perfecto, no depende de nadie, y entre tanto Él glorifica, es decir, enaltece su propia independencia y majestad, sometiéndose a esta Virgen amable en la concepción, en el nacimiento, en la presentación en el templo, en la vida oculta de 30 años, hasta su muerte, a la que ella debe asistir para ofrecer con ella un solo sacrificio y ser inmolado por su consentimiento, porque es un sentir unánime de la Iglesia, de cómo, asimismo, como Dios nuestro Señor pidió el consentimiento en el primer instante para que el Verbo se hiciese hombre en las entrañas virginales de María, así también el Padre Eterno pidió a María su consentimiento en el momento auge, en el momento ápice de la vida del Señor. ¿Aceptas que tu hijo, el fruto de tus entrañas, el mejor de los hijos, y ella es la mejor de todas las madres, aceptas, señora, aceptas, hija mía, el holocausto de tu hijo para la salvación del género humano? Y entonces uno tiene que imaginar que también en ese momento María Santísima dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por lo tanto, la vida de María fue un constante fiat, una constante aceptación, una constante afirmación de: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque ella no tenía otra aspiración, otro deseo, otro pensamiento en el corazón, a no ser hacer la voluntad de Dios. Ella le amamanta, le alimenta, le cuida, le educa y lo sacrifica por nosotros. Entonces imagínense, cualquier madre aquí en la tierra, cualquier madre, incluso la madre de un bandido, cuando llega el momento en que van a sacrificarle a su hijo, porque es un bandido, y la madre presente, ustedes tienen que imaginarse el dolor de la madre. Ahora, si es un buen hijo y la madre está presente, el dolor es mucho mayor, porque es un buen hijo y porque es el mejor de todos los hijos, y entre tanto ella da la aceptación completa a ese plan de Dios: hágase en mí según tu voluntad. El Espíritu Santo también, a pesar de que permitió que los evangelistas algunas cositas dijeran de la Santísima Virgen, la inmensa mayoría de las cosas que obró María Santísima quedaron ocultas y el Evangelio no nos narra nada de eso, porque
y se nos dice, y con razón, digamos, que la Santísima Virgen, ella quiso opacarse para que brillara su divino Hijo. Eso está perfecto, es un pensamiento perfecto. Sin embargo, uno tiene que imaginarse que, para hacernos esta idea más claramente, pensemos, por ejemplo, en el mar. El mar, uno se pregunta, ¿cuántas gotas de agua tiene el mar océano? ¿Cuántos litros de agua tiene el mar océano? ¿Cuántas especies marinas hay en el mar océano? ¿Cuántas plantas, cuántos tipos de alimentos hay en el mar océano? Es imposible, es incalculable. La sabiduría humana, con toda la tecnología a su alcance, no es capaz de medir la riqueza inconmensurable de bienes que hay en el mar océano y de medir la cantidad de agua que hay. Imposible. Entonces, por eso se emplea la palabra, para definir lo que es el mar, se emplea la palabra inconmensurable. El mar es inconmensurable, es decir, no tiene medida. Pues el mar es insondable, es imposible sondear el mar. Entonces, esa expresión se podría aplicar plenamente a María Santísima. María Santísima es inconmensurable, María Santísima es insondable. Y entonces, si ella es insondable y ella es inconmensurable, hombre, es imposible conocerla con plenitud, porque no podemos abarcarla para nuestra sabiduría, le es prácticamente imposible abarcar la inmensidad de gracias que Dios colocó en el alma de María Santísima. Ya en aquel primer instante en que María Santísima recibe la visita del arcángel San Gabriel, el ángel la llama llena de gracia, en aquel instante la llama llena de gracia. Tenemos que imaginar lo que fue el crecimiento insondable, que a partir del momento en que ella da ese fiat y esa aceptación y ese aquí la esclava del Señor, y que el verbo de Dios pasa a vivir en sus entrañas y ella pasa a ser un sagrario vivo, uno tiene que imaginarse lo que fue el aumento inconmensurable de gracias en María Santísima. Y María Santísima nos hizo a nosotros crecer y crecer y crecer en amor de Dios y en gracia. Por eso es que muchos dicen que María Santísima se murió de gracia. Es decir, tanta gracia habitaba en María que ya no cabía en ella. Ya esa gracia se transformó en gloria. Se transformó en gloria. Bueno, ahí nos dice, ¿quién es el que nos dice? No, creo que es San Agustín mismo. Nos dice que más gloria le dio a Dios nuestro Señor, María Santísima, con los 30 años de vida privada, obedeciendo con su sumisión obediente en la casa de Nazaret a María Santísima y a San José, que si él, por ejemplo, hubiese convertido el mundo entero, si él hubiera convertido el mundo entero en los 3 años de vida pública, haciendo milagros portentosos, habría dado menos gloria a Dios que en esos 30 años de su, porque es la sumisión de un Dios, es la obediencia de un Dios, es un Dios que se hace obediente, ¿no? Claro, después él va a llevar esa obediencia hasta la muerte, hasta el holocausto supremo, pero esos 30 años de obediencia suma a su madre. Si examinamos de cerca la vida de María Santísima y junto a Jesús nuestro Señor, porque uno no puede desligar la persona de María de Jesús nuestro Señor. Donde está María está Jesús. ¿Cuántas veces uno ve una fisonomía y le pregunta, señora, ¿usted no tiene algún parentesco con fulano de tal o con fulana de tal? Sí, claro, es mi padre, es mi madre. Ah, pero claro, es que son sus mismos ojos, es su misma, la misma mejillas, el mismo mentón, es el mismo tipo de nariz, hasta la voz, su misma sonrisa. Es decir, la genética se reproduce y quien ve a la madre ve al hijo. Por eso es que en la Divina Comedia Dante Alighieri cuenta esa cosa curiosa. Es una obra literaria, desde luego. Dante Alighieri, él hace una imaginación, una cosa hipotética, un viaje que él va haciendo por
por el purgatorio, por el infierno, y situando inclusive personas de su época en el infierno o en el purgatorio, y va describiendo cómo era cada uno de esos lugares, ¿no? Y después dice, entra al cielo, y cuando entra al cielo se ve inundado de una luz infinita. Y como él está inundado por esa luz, él vuelve sus ojos hacia un costado, porque él es como, más o menos como quien mira la luz del sol en la hora del cenit, en la hora ápice, al mediodía, a la 1 de la tarde, mira el sol, y claro, usted quizás por unos minutos, por unos segundos conseguirá contemplar la luz del sol, pero si se queda contemplándola fijamente, pues le puede hacer daños irreparables en la retina. Y entonces entonces él dice que Dante Alighieri cuenta eso, que cuando él entonces mira, vuelve sus ojos hacia un costado, se encuentra con los ojos de María, y ahí afirma, y en los ojos de la Virgen yo vi a Jesús. Él, por así decir, termina la Divina Comedia. Entonces es para mostrar esa similitud y esa alianza y esa relación íntima que existe entre la madre y el hijo. No, son inseparables, ¿no? Entonces, si examinamos de cerca la vida de Jesucristo, veremos que Cristo nuestro Señor quiso inaugurar sus milagros por María. Entonces, hay milagros. El primero de todos los milagros, por así decir, que nuestro Señor operó, fue un milagro en el orden, no de la naturaleza, sino en el orden de la gracia, que es mucho más importante. Milagro en el orden de la gracia, que fue cuando María Santísima, luego inmediatamente después del anuncio del ángel y de la encarnación del Verbo en sus entrañas, ella sin decirle nada, ni siquiera a San José, ella, pues del misterio que se había obrado en su interior, y que ella era la madre del Verbo de Dios, María Santísima le pide a San José, porque ella se entera ahí por el anuncio del ángel, que su prima Isabel ha concebido un hijo y que ya está en el 7º mes de su gestación. Y entonces se van a Hebrón, donde vive Santa Isabel, y se quedaron durante, no, eran 6 meses, porque ya se quedó 3 meses ahí la Santísima Virgen. Bueno, y ahí María, ahí hay un misterio bonito porque uno cuando medita, por ejemplo, el segundo misterio gozoso, que es la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel, uno dice, bueno, la caridad insondable del corazón de María, que la lleva en esos momentos en que alberga en sus entrañas al Hijo de Dios, se va a ejercer esa caridad con su prima, que está ya en una gestación más adelantada, más avanzada, y que, por así decir, necesita de más auxilio, de más ayuda. Está perfecto, porque la caridad está en el centro de toda la vida cristiana, pero daría la impresión de que en aquel momento también Dios nuestro Señor se sirvió de María Santísima para que tanto Isabel como Juan recibieran una gracia muy particular. Isabel reconoció por una moción del Divino Espíritu Santo que María Santísima llevaba en sus entrañas al Hijo de Dios, y por eso es el saludo: ¿de dónde a mí tanta gracia que la madre de mi Señor venga a visitarme? O sea, la llama la madre del Señor, por tanto reconoce que es la madre del Mesías, reconoce que es la madre de Dios, ¿no? Y dice, tan pronto, digamos, yo no sé las palabras exactas, pero tan pronto me llegó a mis oídos el clamor de tus palabras, mi hijo saltó en las entrañas. Es decir, María Santísima, por su voz, por el tono de su voz, animó de tal manera a la criatura, Juan el Bautista, que estaba en las entrañas de Santa Isabel, que según la tradición de la Iglesia quedó santificado ya en las entrañas de la madre. Él, que nació con pecado original, como todos los mortales, a excepción de María, Juan el Bautista fue libre del pecado original ya en las entrañas de su madre. Por el encuentro, por ese primer encuentro, a pesar de que no lo veían, pero lo sentía, la presencia del Verbo de Dios, como quien está cerca de un sagrario vivo, ¿no? El sagrario de María, llevando en sus entrañas al Verbo de Dios. Entonces ese fue el primer milagro, la santificación de San Juan Bautista.
Es una tradición esto. Pero es que yo no gusto este tipo de cosas. Bueno, pero bueno, venga, demos. Aquí hay una cosa muy linda. Miren ustedes qué cosa bonita, que es una cosa que incluso en su época suscitó una controversia, digamos, fraternal, y que es esta afirmación de San Luis María de Montfort. Dios Espíritu Santo es estéril en Dios. Es decir, no produce otra persona divina en la divinidad. Conocemos el proceso trinitario. Rápidamente, usted ya seguramente lo habrán visto en las reuniones aquí, pero en dos palabras. El proceso trinitario, el conocimiento que Dios Padre tiene de sí es tan perfecto, tan sumo, tan total, es la totalidad, que ese solo conocimiento que él tiene ya de sí engendra el Verbo de Dios. Engendra la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y del amor entre el Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo en la divinidad, porque son solo tres personas divinas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo no produce otra persona divina en la divinidad. Entonces, por eso San Luis María de Montfort emplea esa expresión osada. Dios como que es estéril porque no engendra una persona divina en la divinidad. Entre tanto, se hizo fecundo por María su esposa. Con ella, en ella, nuevamente la doxología, y de ella produjo ¿qué? Su obra maestra, que es un Dios hecho hombre, y produce todos los días hasta el fin del mundo los predestinados y miembros de esta cabeza adorable. Entonces es una cosa extraordinaria, es una cosa magnífica, porque, hombre, incluso ahí les queda una temática para tratar de dilucidar acá con los doctores de la ley, al respecto de esa como aparente esterilidad de Dios Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, ahí se ve la cosa bonita. El Divino Espíritu Santo no engendra una persona divina en la divinidad, pero engendra la humanidad santísima de Cristo, que se unió al Verbo eterno de Dios. Es decir, es Dios también nuestro Señor, es Dios hecho hombre. Esa fue obra del Divino Espíritu Santo. Entonces, es una belleza, ¿no? Usted ve que estamos tocando el misterio, estamos como andando de rodillas, ¿no?, en medio de las nubes del misterio del santuario, porque se nos ha permitido de alguna manera penetrar en ese santuario, penetrar en ese secreto admirable que Dios nuestro Señor opera en María Santísima. Bueno, esto es apenas de hecho es un pregustar, apenas un prelibar, porque después vendría, por ejemplo, María Santísima en el misterio de la Iglesia. Entonces la acción del Divino Espíritu Santo a lo largo de los siglos y la culminación de la historia de la humanidad con la época más brillante, más extraordinaria, más magnífica, incomparable, que es el triunfo de Dios a través de María Santísima, y es la época que se llama el Reino de María, es decir, Dios nuestro Señor triunfando a través de María Santísima, que es lo que profetiza tantos santos, entre ellos pues San Luis María de Montfort en el Tratado de la Verdad y Opción, en muchos escritos de él, y va a ser, por así decir, la venganza magnífica de Dios a la obra de Satanás, porque ya lo que fue en el inicio, enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, ella aplastará tu cabeza, ¿no? Fue la sentencia que Dios le dio a la serpiente cuando pegaron los primeros padres en el paraíso, y ahí fue el anuncio de que la Virgen aplastaría su cabeza, la Virgen humilde. Entonces pensar en ese calcañar, mire, descalza, ese calcañar inmaculado, purísimo, virginalísimo, pisar sobre la cabeza de la serpiente. El doctor Plinio, él acostumbraba a decir que si hubiese una iconografía capaz de realizar una obra
verdadera de la Inmaculada Concepción. Entonces serían los pies de la Virgen, sin perder esa dignidad, esa grandeza, esa altura, más al mismo tiempo aplastando lo que se dice la cabeza de la serpiente, entonces los ojos que se salen, ¿no? porque es el Dios nuestro Señor a través de María aplastando al demonio y a su obra.